En el año del bicentenario de la autonomía de la provincia, la Junta de Estudios Históricos de Catamarca celebra sus 85 años de vida, durante los cuales adquirió presencia notoria y dimensión generacional con originales aportes sobre la historia provincial y regional. Hoy, en la apertura de la labor académica 2021, tiene el agrado de presentar la segunda edición del libro sobre el Cabildo de Catamarca, actas 1816-1821, de Gabriela de la Orden y Marcelo Omar Díaz. Auspician el acto y declararon al libro de interés cultural el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia mediante resolución número 217. Y el Consejo Deliberante de la capital lo declaró de interés municipal por resolución número 006-2021. Se recibió también el auspicio de la Facultad de Humanidades de la UNCA mediante resolución número 92 y la adhesión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero a través de la licenciatura en Historia. En este acto asisten representantes de distintas instituciones, la secretaria de posgrado y directora del Centro de Investigaciones Históricas del Noroeste, Armando Raúl Bazán, la doctora Lucía Fernández, el doctor Fernando Barba, académico de número de la Academia Nacional de la Historia, la magíster Adriana Medina, coordinadora académica de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNCE, miembros de otras instituciones culturales, docentes en historia, invitados especiales, alumnos, miembros de la Junta y amigos personales. A continuación, haremos una breve referencia al currículum de sus autores. Gabriela de la Orden es magíster en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía, España, miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia, presidenta de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca. Fue docente e investigadora en la Facultad de Humanidades con larga y proficua trayectoria. Fue también vicedecana. Actualmente se desempeña como invitada en las comisiones académicas de la Maestría en Historia Regional Argentina y en la del Centro de Investigaciones Históricas del NOA, Armando Raúl Bazán. Autora de numerosos trabajos, entre sus últimas publicaciones se encuentra Pueblos Indios de Pomán, Catamarca, siglo XVII a XIX, publicado en el año 2015, segunda edición, y directora del libro Visita de don Antonio Martínez Luján de Vargas, oidor de la audiencia de Charcas, Catamarca, 1693, editado en el año 2018. Por su parte, Marcelo Omar Díaz es magíster en Historia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Buenos Aires, y doctorando en la misma universidad. Profesor adjunto de las cátedras de Historia Americana 1 y 2 en la Facultad de Humanidades, coautor en la publicación dirigida por Gabriela de la Orden, compilada junto a la magíster Alicia Moreno, Pueblos de Indios, Tierra y Familia,
siglo XVII-XIX, publicados en el año 2013. Actualmente dirige el proyecto Los profesores, actores políticos de la construcción del orden conservador en Catamarca, 1890-1900, e integra el equipo de investigación del proyecto Actores, Prácticas y Subjetividades en un proceso de modernización. Catamarca, 1958-1976. A continuación, damos la palabra a quienes estarán encargados de hacer la presentación y análisis del libro: la magíster María Isabel Bazán y el magíster Marcelo Gersanis Oviedo, ambos miembros de número de la institución. Tengo el agrado de presentar en esta ocasión la obra titulada Sobre el Cabildo de Catamarca, Actas Capitulares 1816-1821, de Gabriela de la Orden y Marcelo Díaz, la que se enmarca, a mi entender, en uno de los principios fundamentales del Estatuto de la Junta de Históricos de Catamarca, que establece en su primer artículo, cito: cuidar los archivos celosamente, publicar los documentos de nuestra historia y reeditar los libros agotados de nuestros historiadores. Fin de cita. Por ello, tengo la certeza de que esta publicación constituye un valioso aporte historiográfico que justifica desde todo punto de vista esta nueva reedición. El libro que hoy presentamos con Marcelo Gersanis Oviedo contiene un prólogo, un prefacio, dos aportes históricos y la transcripción de las actas capitulares del período 1816 hasta 1821. El prólogo de la obra es de autoría del historiador Armando Bazán, quien destaca su valor por cuanto la misma se inscribe en la línea del fundador de la heurística regional argentina, el sacerdote lourdista Antonio Larruy, cuando oportunamente dijo, cito: mientras los tesoros que guardan los archivos provinciales no sean suficientemente conocidos, la historia argentina se escribirá en forma deficiente o muy incompleta. Fin de la cita. Expresa Bazán la importancia que tiene el análisis de las actas capitulares, ya que en ellas se encuentran los acontecimientos de la ciudad, hoy provincia, desde su autonomía concretada el 25 de agosto de 1821. El texto original de las actas ha sido actualizado correctamente. Queda así pendiente ampliar el proceso histórico que se desarrolló en esos años en nuestra provincia, basada en los datos fidedignos de la obra que ahora se edita. Ya en el prefacio, Gabriela de la Orden se refiere al proceso de gestación del libro, el que se iniciara hace muchos años desde la Cátedra del Seminario de Metodología de la Investigación Histórica en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Catamarca, en la que planificó trabajos prácticos que consistieron en la lectura y transcripción paleográfica de actas capitulares de Catamarca del período independiente. Esa rica experiencia la llevó a concretar una publicación sobre la temática, convocando para su concreción a Marcelo Díaz, con quien había compartido actividades de docencia e investigación. Agrega que con esta publicación se da continuidad a la labor iniciada sobre el tema a comienzos del siglo XX por destacados hombres de la cultura e historiadores como J. Villacorta, Manuel Soria y el teniente coronel Estanislao Maldones, ediciones ya agotadas y solo conservadas en algunas bibliotecas públicas o privadas. En esta segunda edición revisada, se destaca la transcripción textual de las actas, sin abreviaturas para facilitar la lectura e interpretación de la fuente, restituyéndose acentos ortográficos y uso correcto de ortografía y puntuación. Finaliza la autora expresando que con esta publicación se pretende facilitar el acceso de esta importante obra a los investigadores, a los docentes
y alumnos interesados por el conocimiento de nuestra historia y también para preservar la fuente de la acción destructiva del tiempo. Luego el libro se inicia con un aporte histórico titulado Del Cabildo Indiano al Cabildo Independiente, de mi autoría, que pretende contribuir a enriquecer el análisis e interpretación de las actas publicadas en este libro. En este trabajo se examina la organización y el funcionamiento del Cabildo Indiano en cuanto institución vertebradora de la organización política de nuestro territorio, para después analizar el Cabildo colonial de Catamarca y caracterizar el de la época independiente. Para estudiar en particular la pretérita realidad del tema en el contexto temporal establecido, se consultó bibliografía de referentes válidos y autorizados que se citan en el trabajo. En cuanto a las fuentes, se realizó la compulsa documental del libro capitular de Catamarca, correspondiente al período 1683-1690, tomo primero, según la transcripción realizada por la doctora Branca Tanodi, la que constituyó una fuente de consulta imprescindible a la hora de conocer los sucesos que se produjeron en el Cabildo catamarqueño. El Cabildo era el símbolo institucional de la ciudad, creado en el momento mismo de la fundación. Según las leyes de Indias, sin Cabildo no hay ciudad, y donde no hay alcaldes y regidores no se puede llamar pueblo, ya que no hay sociedad sin cabeza, y era el Cabildo quien debía intervenir en los trámites inmediatos de vecindad. Se lo llamó también ayuntamiento por la agrupación de vecinos o consejo, y a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, municipalidad. Las actas capitulares son indudablemente el manantial más copioso y puro de la vida de los cabildos. Todo lo recogen y lo conservan. A partir de su lectura, pudimos conocer cada sector de la vida capitular, la constitución y las funciones de cabildo, el mecanismo de elección anual de sus miembros cada 1 de enero, el funcionamiento de la ciudad, las levas y aranceles, la intervención política, los conflictos jurisdiccionales, la obra pública, la administración de justicia, la situación de los pueblos aborígenes, la vida social, fiestas religiosas y populares, etc. De allí la importancia que ejerció el Cabildo catamarqueño en la vida social, económica y política desde el mismo día de la fundación de la ciudad de San Fernando, Valle de Catamarca, por Fernando Mendoza Mate de Luna, contribuyendo a partir de sus decisiones al desarrollo general de esta provincia, tarea que ejerció hasta su abolición definitiva en la sesión legislativa de enero de 1828. El alma de los cabildos subyace en los libros capitulares, recogiendo y reflejando los asuntos y acontecimientos públicos y privados, en una palabra, constituyendo la cantera más rica para estudiar y entender la vida de las ciudades. Para finalizar esta breve síntesis, no puedo dejar de citar al gran historiador Constantino Baile, cuando expresó, cito, «La carne y sangre que guardan incorruptas las actas de los cabildos iluminaron los reflejos de la vida como la vivieron los pueblos coloniales». Antes de cederle la palabra a Marcelo para que continúe con el análisis de la obra que hoy se presenta, deseo agradecer a Gabriela por haberme invitado a participar con este trabajo en esta publicación. Muchas gracias. Marcelo, le cedo la palabra a usted. Buenas tardes. Agradezco la invitación de la magíster Gabriela de la Orden y del magíster Marcelo Omar Díaz para participar de la presentación de la reedición de este libro en este año tan significativo del bicentenario de la Declaración de la Autonomía de Catamarca. Esta obra constituye un valioso aporte por distintos motivos. Me referiré a algunos de ellos. A la transcripción de las actas capitulares, las actas del Cabildo,
antecede un contexto histórico que lleva la firma de Marcelo Díaz. En ese contexto, que comprende el periodo 1810-1821, el autor, basado en una sólida bibliografía, da cuenta de los eventos más importantes comprendidos en tan significativa época de nuestra historia provincial y que nos ubica en el tiempo histórico en que el Cabildo de Catamarca produjo esta serie documental que ahora nos ocupa. Me gustaría partir de un punto fundamental. Se lee en el acta constitutiva de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, fechada el 15 de mayo de 1936, textual del documento, que a los archivos había que cuidarlos celosamente porque habían sido saqueados sin escrúpulos y sin que las autoridades se preocuparan de su integridad preciosa, que había que publicar los documentos orientadores de nuestra historia. Gabriela de la Orden y Marcelo Díaz, como miembros de número de la institución, recuperan aquel objetivo que los fundadores de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca estamparon en aquel documento fundacional hace 85 años y lo concretan con la publicación de este libro. Esta obra se inserta en una interesante tradición de publicaciones referidas a actas capitulares en Catamarca. Ahora nos centraremos en las publicaciones correspondientes al siglo XIX. Conocemos, por las referencias del historiador Manuel Soria, que el gobernador Emilio Molina le encargó la compilación y anotación de las actas capitulares correspondientes al periodo 1809-1814, que fueron publicadas en 1909. La siguiente obra, referida a actas capitulares del siglo XIX, corresponde a la realizada en 1921 por Estanislao Maldones, citado por la profesora Bazán, quien publica nuevamente las que trabajó Soria, aclarando que esa edición textual de Maldones estaba agotada, lo que basta para justificar la presente. Y agrega que se debe prevenir la conservación de los documentos originales, y dice textual, y el medio más práctico es el de publicarlo, cuán humilde sea la edición. Maldones continuará con la publicación de las actas al editar en 1935 las correspondientes al periodo que va del 1 de enero de 1815 al 24 de diciembre de 1818. En 2016, Gabriela de la Orden y Marcelo Díaz sacan a la luz sobre el Cabildo de Catamarca, actas 1816-1821, cuya reedición se presenta hoy. Este es el libro. Por lo tanto, la edición orgánica de estos documentos liminares de la historia catamarqueña comprende lo publicado por Manuel Soria y Estanislao Maldones, listado al que ahora incorporamos los nombres de Gabriela de la Orden y de Marcelo Omar Díaz. Es necesario traer aquí la voz del historiador Antonio Larruy, quien a principios del siglo pasado se encontraba trabajando en la realización de informes sobre distintos archivos del país, entre ellos el Archivo Histórico de Catamarca, donde se hallan los originales de las actas cuya transcripción contiene esta obra. Para la época en que Larruy escribe sus informes, se entendía la historia como un elemento que favorecía la construcción de la patria y del sentimiento de patria en los habitantes del país. Valoraba, textual, las riquezas que encierran los archivos. Esas riquezas documentales utilizadas por los historiadores científicos servirán para esclarecer el pasado del país. Sin embargo, también cita textual, hoy por hoy, dice Larruy, las riquezas encerradas en los archivos argentinos son tan ignoradas o poco menos como las de otra clase ocultas en las entrañas de la tierra. Y mientras subsista ese estado de cosas, la historia argentina no se escribirá sino de manera inexacta o muy incompleta. La idea del padre lurdista se confirma en los dichos del doctor Emilio Javignani, que destaca la importancia de conocer los repositorios y sus acervos documentales. Y dice Javignani, y solo con estas informaciones previas será posible igualmente perfeccionar las investigaciones, haciendo que los conjuntos documentales que ofrezcamos en el futuro
sean cada vez más orgánicos y más intensamente comprensivos de los asuntos. Ya en 1966, Aurelio Tanodi, referente del estudio de la paleografía y la archivística en Argentina, decía que era fundamental la publicación de ediciones documentales y la mejor forma consiste en la transcripción literal que libra al historiador de ir personalmente al repositorio y contribuye a preservar la documentación original. Brevemente, expliquemos aquí qué entendemos por fuente histórica. Dice el historiador Antonio Pérez Amuchastegui que una fuente es un testimonio del pasado ante una eficiente inquisición por parte del historiador basada en la erudición del mismo. Para facilitar el trabajo del investigador es necesaria la publicación de compilaciones de documentos o ediciones de fuentes históricas, como es el caso del libro que hoy se presenta. Y decía Pérez Amuchastegui en 1977, hora es de que los historiadores maduren y acepten que una buena edición de compilaciones testimoniales es tanto más útil que los legajos, papiros, epígrafes o lo que fuere. Lo dice con algún tono de ironía. Las fuentes documentales contribuyeron desde siempre a una de las materias primas más esenciales con la que los historiadores reconstruyeron el pasado histórico. Entre los distintos tipos, las fuentes escritas, si bien no son las únicas, son las más numerosas, especialmente para abordar la historia de las sociedades en los últimos 500 años. Estas fuentes se custodian en repositorios documentales, tales como archivos o bibliotecas, por lo que su cuidado y organización eficiente debe formar parte de las políticas públicas de los gobiernos para conservar este patrimonio invaluable. En esta instancia de la presentación, me gustaría compartir con ustedes algunas actas puntuales a manera de ejemplo sobre la información que nos proporcionan. Al ser tan amplio el espectro de funciones que debían cubrir los cabildos, encontraremos en esta obra información significativa sobre la historia de la ciudad de San Fernando de Catamarca y su jurisdicción entre los años que determinan el marco temporal, y solamente nos detendremos en dos actas que considero relevantes comentarlas aquí. En la página 62 del libro encontramos el acta del 13 de julio de 1816. Ese documento registra la llegada de la noticia de los sucesos ocurridos en San Miguel de Tucumán 4 días antes, el 9 de julio de 1816, es decir, la declaración de la independencia de las provincias de Sudamérica en la sesión de ese día del Congreso reunido allí. Por ese documento sabemos que el 13 de julio los capitulares catamarqueños leyeron la nota firmada por Bernabé Araoz y que se iniciaba así: el Tribunal Augusto de la Patria acaba de sancionar en sesión de este día 9 de julio, por aclamación plenísima de todos los representantes de las provincias y pueblos unidos de la América del Sur, juntos en el Congreso de Independencia del país, de la dominación de los reyes de España y su metrópoli, y el documento continúa. Esa lectura se realizó en el Cabildo de Catamarca y conocemos esa información a través de las actas capitulares que hoy se publican. Ese día, lo sabemos también por ese documento, el teniente de gobernador Feliciano de la Mota Botello presidía la reunión del Cabildo, que resolvió que al día siguiente, el 14 de julio, se celebre una misa de acción de gracias en la iglesia matriz, que se publique la noticia de la independencia y que por 3 días las calles de la ciudad se iluminen, textual de la fuente, en justa demostración del júbilo que ha causado tan plausible noticia. Y otro ejemplo que me gustaría comentarlos con ustedes esta noche se refiere a la supresión del Cabildo por parte de la Constitución de la República del Tucumán de 1820, estableciendo en su lugar la Corte Primera de Justicia. Sus componentes, ministros de los antiguos cargos del ayuntamiento, resultaron en el hecho los viejos cabildantes con nuevas etiquetas. Al caer la República del Tucumán, el Cabildo recupera su nombre. Pero ¿cómo se manifestó en Catamarca el devenir de esos acontecimientos? El 24 de septiembre de 1820, lo podemos ver en la página 216
del libro, la ilustre municipalidad de San Fernando jura la Constitución de la República del Tucumán. Se menciona, por ejemplo, en ese documento al alcalde de primer voto. El lunes 2 de octubre ya vemos que la mención del Cabildo es reemplazada por, textual de la fuente, la Honorable Corte Primera de Justicia. De a poco, la mención a los cargos del Cabildo se reemplaza por ministros. El 10 de mayo de 1821 es la última vez que se menciona a la Corte Primera de Justicia, en la página 230 del libro, y el 2 de junio se menciona nuevamente como Cabildo o Municipalidad, y se los menciona a los capitulares como munícipes. Para terminar, y en este año significativo, como lo dijimos al principio, en que recordamos el bicentenario de la Declaración de la Autonomía de Catamarca, aplaudo la reedición de esta obra que nos permite contar con fuentes transcriptas de valioso significado para Catamarca, al alcance de todos y facilitando su utilización, especialmente porque contiene el documento que conocemos como Acta de la Declaración de la Autonomía de Catamarca. Muchas gracias. Escucharemos a continuación la palabra de sus autores. Buenas tardes. Agradezco a María Isabel Bazán y a Marcelo Gersani la generosa presentación realizada. Asimismo, a las autoridades gubernativas, universitarias y municipales que auspiciaron este acto y que lo declararon de interés cultural y municipal. A los invitados especiales que nos acompañan, a colegas de otras ciudades, a colegas del Departamento de Historia, a miembros del número de la institución, a amigos, alumnos en especial. Cuando se realiza el abordaje de la escritura historiográfica, esta resulta de una ardua tarea. En este sentido, quiero recordar lo que dijo María Isabel Bazán en relación a cuándo fue originado el proyecto, que hoy es una realidad. Me desempeñaba en la cátedra de metodología de la investigación y en aquella ocasión hice realizar a los alumnos trabajos prácticos que consistían en la transcripción e interpretación de actas capitulares. Uno de aquellos alumnos distinguidos era Marcelo Díaz. Pasaron los años, Marcelo ya era colega en la universidad y ya retirada de la actividad profesional en la UNCA, convoqué a Marcelo para concretar este antiguo proyecto. Es por eso que quiero agradecer a Marcelo profundamente, porque sin su colaboración este libro hoy no hubiera sido una realidad. También a María Isabel Bazán por su valioso y generoso aporte, que es importante porque contribuye a una mejor interpretación de las actas. Un recuerdo especial para el profesor Armando Raúl Bazán, autor del prólogo. En este, Bazán dice, y hoy lo expresó también Marcelo Gersani, que el fundador de la historiografía regional fue el eminente sacerdote padre Antonio Larruy, que al mismo tiempo daba continuidad a una labor iniciada por el político e historiador Bartolomé Mitre en la Junta Numismática Americana, que es el inicio de la Academia Nacional de la Historia, labor continuada luego por la nueva Escuela Histórica. En estos años, la historia se fundamentó como ciencia y al mismo tiempo se produjo la profesionalización de la disciplina. Sucedieron diversas escuelas historiográficas en donde se produjeron mutaciones epistemológicas, metodológicas, y hoy la historia moderna se caracteriza por la fragmentación, la especialización, por las tensiones entre divulgación y erudición, entre pretensiones científicas y políticas. La historia moderna es una práctica intelectual en la que se armonizan esquemas generales de interpretación junto con una serie de técnicas e instrumentos para el abordaje de las fuentes cada vez más diversas. Es oportuno destacar que en esta práctica se debe priorizar la investigación científica y la objetividad, como así también la relación dialógica entre la historia y otras disciplinas como la antropología, la ciencia política, la economía, entre otros.
En el largo transcurrir historiográfico al que hice referencia, la fuente escrita continuó con plena vigencia y aún hoy tiene gran vitalidad. Es nuestro anhelo que este libro pueda contribuir a dar lugar a nuevas investigaciones sobre el importante periodo de la historia de Catamarca que abordamos en el análisis y transcripción de las actas capitulares, sobre todo teniendo en cuenta que en este año celebramos el bicentenario de la autonomía, que pueda ser utilizado con fines didácticos, entre otros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Le doy la palabra al colega Marcelo Díaz. Hago mía las palabras de la profe Gabriela de la Orden en cuanto a la generosidad de quienes nos han precedido en el análisis de la obra. Un saludo muy especial también a las autoridades universitarias, a los colegas de distintas universidades que nos acompañan, autoridades académicas que también nos están distinguiendo con su presencia en esta tarde, colegas, alumnos, amigos que también nos están acompañando. Es un grato momento en lo personal compartir con ustedes esta ocasión. Vienen a mi mente el recuerdo de otros tiempos, sueños de estudiante, compartiendo las aulas, escuchando las clases, que llenaban las aspiraciones e ilusiones de nuestra mente. El acercarse a los libros que nos relataban momentos, vivencias y la maravillosa aventura del hombre en su lucha por trascender el tiempo y el olvido. Los años pasaron, completé mis estudios universitarios y comencé a transitar el tiempo de la investigación histórica. Para ello, tuve la oportunidad de encontrar docentes e investigadores de primer nivel en nuestra Casa de Altos Estudios que me ayudaron a recorrer este camino. En este sentido, quiero agradecer muy especialmente a la magíster Gabriela de la Orden, mi profesora en las historias americanas, allá en los tiempos de estudiantes, y con quien tengo una gratitud enorme por haberme incorporado a sus equipos de investigación. Esta generosidad de la magíster de la Orden me permitió acceder al estudio de fuentes documentales del periodo colonial y posteriormente acceder a las actas del Cabildo de Catamarca y realizar como un valorable aporte esta transcripción que hoy presentamos. Estas actas que transcribimos del periodo 1816-1821 corresponden a una etapa crucial en la historia de nuestro país, desde la declaración de la independencia hasta la sanción de nuestra autonomía provincial. La importancia para el estudio de estas actas reside en la riqueza de las mismas, más allá de su valor histórico en lo político, en cuanto a la independencia y a la autonomía provincial, también en la mirada más profunda de las situaciones de la vida cotidiana que afectaban a los catamarqueños de aquel entonces. Así podemos seguir la cotidianeidad de la vida de la ciudad, la preocupación por la salud y la higiene, la educación y la religiosidad de un pueblo que aspiraba a mejorar su calidad de vida. En el estudio de una fuente documental, como las actas del Cabildo de Catamarca, se reduce en toda una aventura a un mundo de relaciones complejas que nos interpela y nos plantea nuevos desafíos. En lo personal, el acercarnos a las fuentes documentales se convirtió en toda una aventura intelectual. Para finalizar, recuerdo y traigo a mi memoria las palabras del historiador Roger Darton cuando afirmaba: creo conveniente vagar a través de los archivos. Al examinar un documento en sus partes más oscuras, podemos descubrir un extraño sistema de significados. Esta pista nos puede conducir a una visión del mundo extraña y maravillosa. Para finalizar, queremos agradecer muy especialmente a la profesora Mónica Olivera por la organización de este evento y a la magíster Graciela Mentasti por la locución. Muchas gracias a todos por la presencia y la participación. Reitero mi agradecimiento en forma personal y en nombre de Marcelo y de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, porque siempre tenemos amigos, autoridades, amigos invitados especiales que están dispuestos a acompañar nuestras concreciones. Muchísimas gracias. Y agradeciendo la presencia virtual de quienes acompañaron esta presentación, la Junta de Estudios Históricos de Catamarca
dio inicio al año académico 2021. Muchas gracias.